Doctor Pedro Enrique Aguilar, abogado defensor de Luis Alfonso Hoyos, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Doctor Aguilar, acaba de ser absuelto, declarado inocente Luis Alfonso Hoyos por el juez de conocimiento de su causa después de 5 años de este martirio. Nos interesa saber a nosotros, a todos nuestros oyentes, si la absolución se debió a que no hay pruebas de que Luis Alfonso Hoyos hubiera sido culpable, o si no hay prueba ninguna de la tal interferencia de comunicaciones de la gente que estaba negociando en La Habana, que supuestamente se habría hecho a través de un hacker de Héctor Sepúlveda para interferir en las negociaciones entre Santos y las FARC. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Falta de lo que llamamos el cuerpo del delito o falta ausencia de culpabilidad de Luis Alfonso Hoyos en ese hecho, si es que el hecho se demostró? Yo creo que podemos partir de la última afirmación que usted hace. El hecho no se demostró. ¿Y por qué la Fiscalía, si bien es cierto, hizo una acusación por varios delitos, concierto para delinquir en calidad de autor, determinador delito de espionaje, acceso abusivo a un sistema informático agravado, uso de software malicioso y violación de datos personales, y cohecho por dar u ofrecer? Como podemos ver, es una plural acusación que quien la advierte pues es gravísima. Pero la Fiscalía tuvo todo este tiempo para recoger evidencias y la conclusión categórica que llega el juez es que la Fiscalía no pudo probar nada de ello. No pudo probar nada, entonces no hubo espionaje sobre las comunicaciones en La Habana. Eso no se probó, doctor Aguilar. No se probó nada, ni el concierto para delinquir, ni ninguna determinación en ninguno de los delitos. O sea, la Fiscalía simplemente acusa, pero a nivel de investigación no hay un reflejo de esas acusaciones. En consecuencia, el juicio oral, que es el escenario natural que se tiene para probar lo que se afirma, pues resultó un escenario que no posibilitó que la Fiscalía pudiera probar ninguno de esos eventos. Entonces, ¿qué fue este cuento del hacker Sepúlveda? ¿A quién hackeó Sepúlveda? ¿A quién del gobierno? ¿A quién de los negociadores de las FARC? ¿A quién hackeó Sepúlveda? Pues así como son las cosas, a nadie. A nadie, porque Andrés Fernando Sepúlveda aparece capturado el 5 de mayo del 2014. Y a partir de ahí, la Fiscalía plantea una serie de hipótesis y una persecución endemoniada contra todos los que estaban vinculados con el hacker Sepúlveda y fundamentalmente en relación con Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga. Y entonces, nada de nada, prueba ninguno, Luis Alfonso Hoyos es inocente. ¿Qué se puede esperar del desarrollo sucesivo de este proceso? Porque si no hay pruebas, pues el proceso se extingue por la falta de lo que llamamos el corpus delicti. Es decir, si no hubo delito, si no hubo hackeo, ¿de qué estaremos hablando, doctor Aguilar? No, la consecuencia inmediata desde el punto de vista judicial es que un juez estuvo dirigiendo este juicio oral y presenció toda la prueba que presentó la Fiscalía y llegó a la conclusión de que ningún delito se le puede hacer cargo a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Ninguno de los delitos se probó por parte de la Fiscalía. Doctor Aguilar, ¿qué pruebas esgrimió la Fiscalía para demostrar el hackeo? ¿Tiene pruebas técnicas de computadores utilizados por Sepúlveda para penetrar en las conversaciones de La Habana? ¿O tiene testimonios o tiene qué para probar la esencia? Porque si no hay cuerpo del delito, ni para qué hablamos del establecimiento de una culpabilidad. ¿Culpabilidad sobre qué? Si falta el sustrato material que compone el delito, el corpus delicti. ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?
Yo creo que una de las pruebas que dirimí inicialmente fue el hallazgo en el computador de Fernando Sepúlveda de un portal que se llama Diálogos de Voces, que lo que se pudo probar es que es de carácter público y realmente allí no existía ninguna información de carácter reservado. Entonces, ese es uno de los puntos que tenía que probar la Fiscalía, y la Fiscalía no acreditó esa situación. En consecuencia, el corpus del delito, como usted lo plantea, pues no se encuentra establecido, y la consecuencia jurídica inmediata fue la manifestación del juez en una audiencia de sentido de fallo, que no es fallo todavía, pero ya señala las bases de lo que va a ser el fallo, que se producirá el viernes 22 de marzo de este año. El viernes 22 de marzo, es decir, estamos a poco más de un mes de que se produzca el fallo como tal, pero pues ya se indicó cuáles son las bases del fallo y no hay cuerpo del delito y no hay hackeo y no hay nada. Entonces, doctor Aguilar, esto fue un montaje de la Fiscalía, un montaje del gobierno. Recordemos que este escándalo estalló en vísperas de las elecciones, que iba ganando de lejos Oscar Iván Zuluaga y que terminó perdiendo en la segunda vuelta. ¿Esto entonces es un montaje político mucho más que un proceso judicial serio? Creo que un proceso judicial que se monta precisamente en esos momentos. Decir que sea montaje, pues me queda muy difícil, pero eso ya los entes judiciales irán determinando esos aspectos. Aquí lo importante es que la rama judicial sea muy fuerte a nivel judicial. Uno puede tener una fiscalía que sea especulativa, pero si hay una rama judicial consolidada, fuerte, creo que ese es uno de los aspectos más importantes de una democracia, que haya jueces. Que haya jueces, doctor Aguilar, pero ¿qué tal una fiscalía que persigue 5 años a una persona, que le arruina la vida, que la compromete moralmente ante la nación entera, tomándolo como sospechoso de un complot en contra del proceso de paz, y al fin de los 5 años no tiene nada? Y Sí, no tiene eso nada. es grave, esto es gravísimo, ese tipo de situaciones no pueden presentarse en una democracia, máxime cuando la prueba de esa persecución se evidencia en el mismo año 2015, cuando comienza esa persecución endemoniada contra ellos, ruedas de prensa, comunicaciones, manifestaciones categóricas de que no habrá ningún juez de la República capaz de no dictarle medida de aseguramiento a Luis Alfonso Hoyos y a quien se le atraviese, pues fue el fundamento que tuvimos para acudir a Lyons, a la Interpol, precisamente para que lo protegiera en el evento de que la Fiscalía General de la Nación determinara una orden de captura. Y realmente así sucedió. Allí nos dieron la razón, y prácticamente cuando se declara contumaz y se ordena la captura porque le profieren medida de aseguramiento, ya Luis Alfonso Hoyos Aristizábal estaba protegido internacionalmente. Esa es la mejor demostración, es lo más palpable del grado de persecución a que fue sometido. Una persecución inicua contra una persona durante 5 años, una persona intachable, un gran servidor público, gran embajador de Colombia en la OEA, un alcalde de Pensilvania que hizo grandes cosas por su tierra natal, y ese hombre perseguido ante el país y condenado ante una opinión pública atónita a la que le decían todos los días que ese era un hackeador y el determinador de un hackeo, pero por Dios, doctor Aguilar, ¿esto cómo puede ser? ¿Y cómo puede aparecer finalmente la Fiscalía después de 5 años con que no tiene nada? Sí, es una situación grave, y yo creo que es una situación que permite que se ponga como ejemplo de lo que no puede suceder en ningún Estado democrático. Yo creo que una fiscalía, cuando actúe, debe ser muy sólida en su argumentación y muy sólida en sus teorías de caso.
Entonces, en este caso, ¿qué se puede advertir? Realmente que esa persecución lleva a que se adelante un proceso de cara a la luz pública con todos los medios de comunicación apoyando ese tipo de proceso, o no digo todos, pero sí una fuerte mayoría, y en este momento pues se presenta una conclusión de esta índole. Son situaciones que no pueden suceder. Doctor Aguilar, ¿nos quiere precisar cuál fue el punto de vista de la Procuraduría General de la Nación en este proceso verbal? La Procuraduría, representante de la sociedad, en este caso específico, y en el juicio oral, tuvo una participación pues muy dinámica en el juicio oral, preguntando, indagando, haciendo preguntas que puede hacer la Procuraduría como interviniente especial, y en la alegación final hace una exposición sobre todo el caso y solicita absolución también al señor juez. De manera que la Defensoría y la Procuraduría en causa común contra una Fiscalía que no probó nada. Doctor Aguilar, la Fiscalía tendría el derecho de apelar esta sentencia en marzo, cuando se produzca el fallo que va a producirse. ¿Tiene nueva oportunidad probatoria? ¿Tiene que justificar probatoriamente la apelación o simplemente la presenta y llega con las mismas pruebas a una segunda instancia que dilataría más el proceso para perjuicio de la nación, para perjuicio del Poder Judicial, para perjuicio de la sociedad colombiana, sin pruebas nuevas? Porque pues normalmente cuando yo enseñaba derecho probatorio en la segunda instancia, salvo casos excepcionales, no hay periodo probatorio. En primer lugar, tiene la posibilidad procesal de presentar recurso de apelación. Esa es una situación que se deriva del derecho de contradicción. En segundo lugar, solamente puede ir con las pruebas que se presentaron en el juicio oral y con las conclusiones a que llegó el juez. Solamente puede atacar la decisión en los puntos que plantea el juez en su sentencia. No hay posibilidad de una presentación probatoria nueva de ninguna índole. Tiene que ir con lo que existe. Bueno, doctor Aguilar, entonces, mientras tanto, ¿cuál es la situación de Luis Alfonso Hoyos? Una vez dictado el fallo, tendría que seguir a la expectativa de una segunda instancia que presente la Fiscalía sin prueba ninguna, no de su culpabilidad, de la existencia del hecho mismo. Es que eso que usted nos está contando es de una gravedad extraordinaria. No hubo hackeo, no hubo conversaciones interferidas en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y por parte de Luis Alfonso Hoyos ni de nadie. Esto es de una gravedad extraordinaria. Pero, y entonces, ¿qué pasa con Luis Alfonso Hoyos mientras tanto? ¿Tiene que seguir en los Estados Unidos donde esté? Luis Alfonso Hoyos Aristizábal es una persona muy ligada a su tierra. Esto que le pasó para él fue una tragedia personal y familiar, hasta el punto que se sentía totalmente desarraigado allí en Estados Unidos. Lo primero que afirmé cuando salí del despacho judicial ante una pregunta de periodista fue precisamente eso: vamos a comenzar el proceso de retorno. Él nunca se sintió asilado. Le tocó por circunstancias especiales ponerse en la situación de perseguido, probado internacionalmente, y por eso esa protección que se le dio. Es una situación de preasilo. Y va a comenzar los procedimientos propios para poder retornar al país, a pesar de que queda pendiente una segunda instancia si la Fiscalía interpone el recurso de apelación. Va a comenzar ese proceso, y no es un proceso sencillo, es un proceso donde inmediatamente se produce esto pueda llegar mañana, no. Tiene que entrar y someterse a los procedimientos propios, a hacer el aviso correspondiente,
para que se levante el estado de protección, pero tiene que permanecer un tiempo en Estados Unidos antes de poder regresar al país. Pero su disposición es a estar acá. Su disposición nunca fue, como le dije a algunas personas, volarse. Como prófugo no estaba, simplemente estaba protegido internacionalmente. Doctor Pedro Enrique Aguilar, abogado del doctor Luis Alfonso Hoyos. Queremos hacerle una pregunta que resulta más que pertinente. La Fiscalía es la Fiscalía, es una institución, pero las personas de la Fiscalía que movieron el escándalo contra Luis Alfonso Hoyos hace 5 años, que hicieron todo el escándalo, ¿son las mismas que actuaron en el proceso verbal o han cambiado esas personas? A nivel judicial, no, se ha mantenido el grupo de personas que trabajaron el caso inicialmente. De manera pues que serán los más interesados en tratar de dilatar o de justificar una conducta que a la luz de la sentencia que acaba de anunciarse no tiene justificación alguna. Ya veremos pues si tienen alguna cosa seria para decir, si tienen alguna prueba que el juez no haya mirado para presentar, pero el juez las miró todas porque entendemos que se trata de un fallo judicial muy estudiado, muy serio y desde el punto de vista probatorio con un estudio muy profundo, doctor Aguilar. Sí, señor, fue un sentido de fallo que yo diría muy especial en la medida en que por la complejidad, como lo dijo el mismo señor juez, voy a dedicarle más tiempo de lo normal. Un sentido del fallo es la anticipación de lo que va a hacer el juez de una sentencia, después para proferirla. En consecuencia, muchas veces un sentido del fallo puede demorarse 20 minutos, media hora, pero este fue un sentido de fallo de 3 horas aproximadamente, donde el juez fue muy prolijo en señalar qué hechos había probado la Fiscalía y qué no pudo probar la Fiscalía. Entonces, primero la cuestión fáctica y luego entró a señalar a nivel de delitos qué pudo probar la Fiscalía. Y la Fiscalía realmente, frente a eso, inocente de todos los cargos, fue el dictamen previo a la sentencia. Y lo más importante es que nosotros como defensa, cuando terminó el ejercicio probatorio de la Fiscalía, hicimos una valoración de lo que teníamos y no quisimos llevar ninguna prueba al proceso. Con la misma prueba de la Fiscalía nos fuimos a la alegación final. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Recuerdo las palabras de mi inolvidable profesor de Derecho Probatorio, el gran jurista Luis Caro Escayón. En Derecho la cosa no es alegar, en Derecho la cosa es probar y probar. Y las cosas quedaron probadas, quedó esto meridianamente establecido. No hubo culpabilidad por una sencilla razón, porque no pudo establecerse sobre qué hechos se hablara de culpabilidad cuando no existió interferencia ninguna, hackeo ninguno, intromisión ninguna en las comunicaciones de las FARC y del gobierno en La Habana. Eso no existió, eso no se produjo nunca, ese fue un escándalo de carácter publicitario que no pudo ser llevado al juicio en pruebas que tuvieran ninguna seriedad, ninguna densidad, ninguna capacidad de convicción. Doctor Pedro Enrique Aguilar, estaremos pendientes del fallo en sí mismo y le rogamos que tenga usted otra vez paciencia y la bondad de contarnos finalmente cuál es, no el sentido del fallo que ya se conoce, sino el contenido del fallo que conoceremos en el mes de marzo. Le agradecemos muchísimo su atención, doctor Aguilar. Con mucho gusto, doctor Fernando.